buen día a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencias de la Federación Mexicana de Hockey. Hoy abordamos un tema que yo considero importante e indispensable en la formación de cualquier entrenador deportivo. Ya el doctor García Franco en la conferencia pasada nos comentaba que un elemento indispensable en la planificación del entrenamiento es la caracterización del deporte. Y pues yo considero que esta caracterización estaría incompleta si no hacemos un análisis del estatus social, político, económico que tiene ese deporte en el país, ¿no? Y hoy tenemos un experto en el tema que, aparte de su sólida formación, pues tiene muchos años de experiencia en una de las instituciones más emblemáticas deportivas del país. Armando, el maestro Armando, bienvenido Armando. Voy a leer tu currículum para que los participantes sepan quién nos va a hablar. Armando es profesor normalista, licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física, cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la UVM, posgraduado de la Academia de Entrenadores de Alto Rendimiento en Alemania, una experiencia de 41 años en el medio de la cultura física, 25 de ellos trabajando en el Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que cualquiera que hayamos tenido la oportunidad de estar en el Comité Olímpico, seguramente nos topamos contigo. 13 años como subdirector técnico y ha acompañado a la delegación mexicana en 5 ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe, 5 Juegos Panamericanos, 2 Juegos Olímpicos, Atenas 2004 y Beijing 2008, y actualmente se desempeña como catedrático en su alma mater, en la ESEF, como docente en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, como docente en la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo en la Maestría de Entrenamiento Deportivo. Y como cereza del pastel, pues nuestro ponente hoy conoce bastante bien nuestro deporte, ya que fue jugador de hockey, fue entrenador de la selección femenil y fundador del emblemático equipo rojo-blanco de mujeres de hockey. Entonces yo creo que todo lo que él nos pueda comentar hoy pues va a ser enriquecedor para los entrenadores de hockey del país. Bienvenido, Armando, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues buenos días a todos ustedes, qué gusto el poder saludarlos. Gracias por la presentación, Areli, gracias a Carmen por la invitación a participar con ustedes pues en este diplomado. A mí me da mucho gusto el poder compartir con ustedes este día y un poquito de la experiencia que tengo. No sé si me alcanzan a escuchar bien, Areli. Sí, se te escucha bastante bien. Nada más déjame poner la presentación entonces para que empecemos a compartir. Bueno, todos ustedes seguramente han escuchado hablar de lo que es el ámbito deportivo. El ámbito deportivo lo vamos a poder dividir en 2 esferas. La primera, que es el ámbito deportivo nacional, y posteriormente hablaremos del ámbito deportivo mundial. Pero ¿cómo podemos existir o coexistir nosotros en el mundo del deporte si no sabemos realmente cuáles son todos esos entes? Entonces, seguramente ustedes han escuchado hablar que en nuestro país existen 4 organismos de orden nacional, como es la Comisión Nacional del Deporte, como es el Comité Olímpico Mexicano, como es el Comité Paralímpico Mexicano y como es la Confederación Deportiva Mexicana. Cada uno de estos entes desempeña un papel muy importante para el desarrollo de nuestro país. Pero antes de ir a hablar de cada uno de ellos, pues yo creo que lo importante será el poder ir avanzando y tocando punto por punto hasta poder llegar a la parte global que nos une en el deporte. Y bueno, la unidad indivisible de esto vienen siendo los deportistas. Nosotros conocemos como deportista pues aquella persona que día a día realiza actividad física sin ninguna exigencia, sin ninguna presión, solamente lo hace por salud
y a lo mejor lo hace por 1 o 2 veces a la semana, o tal vez el fin de semana cuando juega básquetbol o voleibol o fútbol, etcétera, ¿no? Y lo que resta de la semana, pues no hace nada. Y hay otra clase de deportistas, como es el deportista de alto rendimiento. En este caso, el deportista de alto rendimiento, que seguramente muchos de ustedes lo son, o muchos de ustedes están encaminando a estas personas a ser deportistas de alto rendimiento. Y podemos considerar que estas personas, pues son ya desarrolladas en el deporte, sobre todo en sus capacidades físicas, como son las condicionales y las coordinativas. Se someten ya a un proceso de entrenamiento que puede ser 2 veces, 3 veces, 5 veces a la semana, y tienen un promedio de trabajo de aproximadamente 3 horas. Si nosotros hablamos de deportistas de alto rendimiento que se preparan a campeonatos del mundo, a copas del mundo, a Juegos Olímpicos, pues ya son personas que tienen tal vez hasta 8 horas diarias de entrenamiento. Todo esto con mantener un nivel de rendimiento muy alto. Posteriormente, pues viene parte de este dúo, que sin él, pues un deportista, por más excelente ser humano, por más genéticamente agradecido que esté, pues no va a poder hacer mucho. Es necesario tener un entrenador que es una persona capacitada, estudiada, que ha desarrollado muchas cosas y que se dedica prácticamente a la dirección técnica y en muchos casos a la preparación física del deportista o de un equipo. Todo esto con el fin de garantizar los más altos rendimientos deportivos de este grupo de deportistas o del deportista. Este entrenador debe de tener un conocimiento amplio y vasto de lo que es su deporte, desde conocer lo que es el reglamento, desde conocer cuáles son las capacidades condicionales o coordinativas que debe desarrollar para que este deportista pueda dar lo máximo de sí durante su desarrollo deportivo. Y en otros niveles, pues ya se cuenta con un equipo interdisciplinario que es un grupo de especialistas deportivos que están encargados de optimizar las capacidades del deportista, buscando de alguna forma que dé lo máximo. ¿Y a quién me refiero? Al psicólogo, aquella persona que busca de alguna manera hacer que el deportista se dé cuenta de las capacidades mentales que tiene para poder ganar un partido o poder soportar esos puntos de estrés cuando realmente se siente sometido a la angustia o al que tiene que decidir en algún momento u otro el partido o el juego. Está el médico que vela por su salud, está el nutriólogo, está el fisiatra, está una gran cantidad de personas que de alguna manera intervienen para poner a punto a este deportista. Tenemos también a alguien que es muy importante para poder conducir de manera correcta el desarrollo de un juego, de un partido o de un evento de partido. Él es el que se dedica a sancionar porque tiene en sus manos o conoce perfectamente el reglamento y lo aplica en el momento adecuado. Y aquí viene un vínculo entre el deportista y el árbitro. Lo hemos visto en muchos deportes que cuando el deportista carece del conocimiento del reglamento, reclama y al final tiene enfrentamientos tanto con el árbitro como con el juez. Lo más importante de esto es que se conozca el reglamento del deportista, porque cuando conoce el reglamento se vale de él para tener un mejor desarrollo. Otra persona importante, importantísima cuando nosotros empezamos en el deporte, son los padres de familia. Seguramente ustedes lo han vivido. ¿Quiénes financian los principios del deportista? Los papás. Los papás son aquellas personas que se preocupan por comprar el uniforme, por comprar pues todos aquellos objetos que van a ser parte de la indumentaria o del equipamiento del deportista para tener un mejor desarrollo. Son aquellos personajes que están con nosotros, que nos llevan al juego, que nos llevan al entrenamiento y como muchos, es más, llevan a sus hijos o acompañan a sus hijos a esos eventos deportivos cuando han llegado a niveles muy importantes. Tuve la fortuna de conocer y de saludar a muchos de los padres de los jugadores de hockey, tanto en Barranquilla como en Perú.
que iban acompañando a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Y eso es algo formidable porque uno como jugador, independientemente de los cuidados y atenciones que tenemos alrededor, pues también tenemos a nuestros padres. Aunque claro, muchas veces implica mayor presión y bueno, es cuestión de saberlo manejar. Otro personaje importantísimo dentro de lo que es el deporte, pues están los funcionarios deportivos. ¿A quién me refiero? Pues a lo mejor al director general de la CONADE, al presidente del Comité Olímpico, al presidente de la federación, de la asociación, del club deportivo, de la liga deportiva, etc. Estas personas lo que buscan es administrar y dar un buen funcionamiento a esta organización deportiva, con la idea de obtener el mayor de beneficios y recursos para que su deporte crezca. Son las personas que día a día están peleando por obtener o por mejorar esas relaciones interinstitucionales para poder llegar a mejor término. Y alguien que no falta, pero que a veces llega un poco tarde, que viene siendo el patrocinador, que es una persona o un grupo de personas que apoyan con recursos al deportista, llámese en efectivo o llámese en especie. Y lo hemos visto, hay gente que pues nos regala algún material deportivo, hay gente que nos paga el boleto de avión, hay gente que está preocupada porque el deporte de su estado, el deporte de su país o de su mismo municipio pueda tener un nivel alto. Y la única forma de hacerlo es pues ayudando con dinero. Este patrocinador no nada más es una persona que lo ve desde ese punto de vista, también hay escuelas que ahorita están muy de moda, aquellas escuelas que buscan patrocinar al deportista su carrera profesional, ¿no? Otorgándoles pues todos aquellos estudios para que cuando termine su época de deportista pues sean una persona de bien, y eso es una fortuna. Y bueno, después de que hemos visto estos actores de manera individual, pues empieza a crecer, hay otros pasos más que hay que seguir, y entonces los deportistas se empiezan a constituir, independientemente si son deportistas individuales o deportistas en equipo, empiezan a constituir una serie de grupos, y la primera, pasando por el equipo, viene siendo una liga deportiva. Y esta liga deportiva, pues es un organismo que está constituido, en teoría, sin ánimos de lucro, ¿no? Lo que trata de hacer es conjuntar una serie de equipos o una serie de deportistas para que puedan tener actividades, pues cada fin de semana, cada 15 días, cada determinado tiempo, y de alguna manera mantener un nivel de conjunción en lo que viene siendo el deporte. Posteriormente tenemos un club deportivo. Este club deportivo es una agrupación que está dedicada a la práctica y desarrollo del deporte. Hay clubes deportivos que se dedican a un solo deporte y hay otros que tienen 2, 3, 4, etc. Estos clubes deportivos poseen ya equipos que compiten en torneos oficiales o que integran ciertos equipos cuando son parte del representativo del estado, del municipio o de la nación. Posteriormente tenemos el Instituto Municipal del Deporte, que esto viene siendo ya un ente con valor y con apoyo oficial. Es decir, este Instituto Municipal del Deporte depende del gobierno del municipio. Estos institutos tienen un presupuesto para el desarrollo de la cultura física, el deporte y la recreación. Cuentan con instalaciones, como en el caso de los clubes deportivos, solo que los clubes deportivos tienen pocos espacios deportivos, y en el caso de los institutos del deporte, por ser un ente de gobierno, pues ya cuentan con una infinidad de instalaciones. Y lo que hacen es, a través de la cultura física, lo que buscan es salud, que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida y a través de ello poder combatir una serie de enfermedades. Después de esto viene una asociación deportiva. Me regreso un poquito a lo que es el Instituto Municipal del Deporte. Este Instituto Municipal del Deporte, la relación directa que tiene es con el Instituto Estatal del Deporte.
Y en su caso, la asociación deportiva es una entidad igual, sin ánimo de lucro, que se constituye para conseguir un objetivo social que viene siendo la promoción de un deporte, llámese básquetbol, llámese hockey, llámese fútbol, etc. Y esta asociación tiene dependencia directa de lo que es la Federación Deportiva Mexicana de su deporte. Posteriormente viene el Instituto del Deporte ya del Estado. Este ente lo que tiene que hacer es promover y ejecutar políticas públicas de todos los deportes que en su estado se practiquen. Este ente recibe presupuesto del gobierno del estado. Este ente tiene relación directa con la Comisión Nacional del Deporte para ciertas actividades, como el caso de la recientemente acaecida Olimpiada Nacional, para poder de alguna manera coordinar a los diferentes institutos municipales del deporte a relacionarse con las asociaciones deportivas y de alguna forma el poder completar una delegación que represente al Estado en aquellos eventos deportivos múltiples o de manera individual. Este Instituto del Deporte, les decía, recibe un presupuesto anual y el cual es invertido de manera prioritaria a los planes que ellos desarrollen. Los institutos del deporte, igual que los institutos municipales, cuentan con instalaciones deportivas, muchos de ellos de primer nivel, otros con mediano nivel, pero siempre cuentan con un tipo de instalaciones deportivas. Y después de la suma de las asociaciones, pues vienen las federaciones. En este caso, la Federación Mexicana Deportiva es una organización que tiene como función principal el poder regular y organizar su deporte. Esta federación, a través de sus reglamentos y sus estatutos, lo que hace es dictar todas las normas disciplinarias para poder, pues de alguna manera, corregir esas infracciones o las normas que se dan en su deporte. Y vamos a utilizar un ejemplo en el caso del hockey. Todo empieza como un deportista, un solo deportista, pues no puede jugar hockey. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Conjuntarse, buscar amigos, buscar compañeros en la escuela para poder conjuntar un equipo. Y un equipo tiene un número determinado de integrantes para que pueda ser concebido como tal. Entonces, en el reglamento de la propia federación viene cuántas personas deberán conformar un equipo para que éste sea contabilizado de esa forma. Después del equipo, pues vendrá una liga o un club. Determinado número de equipos formarán una liga o varios clubes formarán una liga de tal forma que a través de esta asociación de clubes puedan jugar o puedan participar cada fin de semana. Ellos mismos buscarán la forma de cómo satisfacer la situación en cuanto a las canchas, en cuanto a los árbitros, en cuanto a horarios, etcétera, etcétera. A su vez, esta serie de ligas o esta serie de clubes de cada estado van a conjuntar una asociación. Esta asociación deportiva, de acuerdo a los estatutos, tendrá un número determinado de integrantes. Comúnmente deberán ser 5 equipos y estar conformados por una cantidad determinada para que puedan hacerlo. Y entonces una serie de asociaciones ahora van a formar una federación. Normalmente igual son 5 asociaciones deportivas por lo menos que deben de existir para poder formar una federación. Y entonces una federación está formada por deportistas, está conformada por equipos, está conformada por ligas o clubes y por asociaciones. Pero para que estas asociaciones o federaciones puedan trabajar bajo las normas, deberán tener un estatuto. Y en el estatuto hablará pues del periodo de gobierno, hablará de las funciones del presidente, del secretario técnico, del tesorero,
etcétera, etcétera. Y entonces, estos estatutos van a normar a la federación y de la misma forma a las asociaciones, de tal forma que tengan una serie de artículos que van a conducir la vida de esa organización deportiva. Existe también un reglamento porque durante las actividades deportivas siempre hay ciertas desavenencias y el reglamento marca qué es lo que tiene que pasar con aquellas personas que incumplen el reglamento. Y esto es una parte de lo que viene siendo ya una federación. Un gran número de federaciones van a conformar otros organismos, pero ya a nivel internacional, y es como en el caso de la Federación Panamericana de Hockey. Esta Federación Panamericana de Hockey está compuesta por 30 países y entre ellos está el nuestro. Esta Federación Panamericana regula todas las actividades que se realizan pues dentro de lo que es el continente americano, desde todas las competencias que haya, tanto varonil como femenil, los cursos de capacitación, los Juegos Panamericanos, etcétera. Esta Federación Panamericana no nada más se queda ahí, esta Federación Panamericana tiene que constituirse y entonces va a formar parte de lo que es la Federación Internacional de Hockey. Esta federación está compuesta también por 5 federaciones continentales, como es África, Asia, Europa, Oceanía y América. En total son 140 países miembros los que conforman la Federación Internacional. Al estar afiliados, independientemente de que cada una de esas federaciones continentales tienen sus actividades, tienen sus eventos, al igual que nosotros, pertenecen a una federación internacional, lo cual les garantiza la oportunidad de poder participar tanto en eventos nacionales e internacionales, porque seguramente ustedes saben que los reglamentos que aplican en nuestros eventos deportivos, me refiero a los partidos, pues son reglas de la Federación Internacional de Hockey y de la misma forma aplican en todos los demás países. La Federación Internacional, les decía, regula todo lo que pasa en su área exclusiva del hockey en los demás países y de alguna manera norma pues las etapas clasificatorias tanto para campeonatos del mundo, para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Centroamericanos, para los Juegos Panamericanos, etc. Y también saben que la Federación Internacional, cuando hay cambios de reglas, pues las manda con previo periodo de antelación de prueba para poder ver si estas reglas aplican adecuadamente o no en todos estos 140 países. La Federación Internacional también tiene regularmente reuniones con los presidentes de federación para poder explicar o para poder definir ciertos cambios o ciertas propuestas para el desarrollo de nuestro deporte. La Federación Internacional también norma cursos a nivel con relación al Comité Olímpico Internacional y Solidaridad Olímpica para poder realizar todos aquellos eventos, tanto de capacitación como Juegos del Movimiento Olímpico, que más adelante vamos a ver, para poder definir ciertas normas, ciertos parámetros que lleven a buen fin el desarrollo de estos Juegos. El hecho de que nosotros podamos estar afiliados a la Federación Internacional o a la Federación Panamericana o al Comité Olímpico nos dan ciertas ventajas. ¿Cuáles son? Bueno, que nuestro país pueda ser elegible para tener en nuestro territorio cualquiera de estos juegos, sean Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos de la Juventud o los Juegos Olímpicos. Esta afiliación también permitió que nuestros equipos de hockey sobre pasto pudieran participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el 2018. Nos permitió también participar en los Juegos de Barranquilla y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde tuve la ventaja o el gusto de saludar a muchos de ustedes y tener pues la oportunidad de verlos jugar. Esta misma afiliación nos hubiera permitido, de acuerdo a los procesos
de clasificación haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, esto es cómo funcionaría nuestra federación. Regresando a lo que es el ámbito nacional, les decía de los reglamentos y les decía de los estatutos. La Comisión Nacional del Deporte creó hace algunos años el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. ¿Quién es el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva? Bueno, pues es un ente que está encomendado a velar por el ajuste de los derechos de los procesos electorales de las federaciones, de las asociaciones, etcétera, con el fin de que todas estas normas y criterios para la elección de los nuevos integrantes de las federaciones o asociaciones sea lo más justo y limpio. Lamentablemente, el COVID pues existe solamente en papel, porque realmente no ha desarrollado ninguna de sus funciones. Es más, está parado y realmente yo creo que no va a levantar. También tenemos otros entes que tienen que ver con la parte de los estudiantes y existe el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Este organismo está encargado de promover y regular de manera cuantitativa y cualitativa la participación de las instituciones de educación superior, a fin de que los estudiantes puedan participar en una serie de eventos, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de capacitación de los entrenadores, la capacitación de los árbitros y jueces, la capacitación de los funcionarios deportivos y de los equipos multidisciplinarios. Esto se hace con el afán de no descuidar un solo punto de lo que viene siendo la preparación de los. Y así como este Consejo Nacional para la Educación Superior, también existe un Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la educación básica, es decir, desde preescolar, pasando por la primaria, la secundaria y la preparatoria. Este consejo tiene como objetivo fortalecer los aspectos deportivos en la educación básica, teniendo en cuenta que se constituye como responsables en la educación física en todas las entidades del país. Y un tercer consejo, que es CONADEMS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Superior. Es decir, con estos tres consejos abarcamos todo lo que viene siendo el desarrollo de los deportistas de nivel estudiantil. Nosotros sabemos que donde radica la fuerza de todo el deporte en el mundo, pues es en la parte de los educandos. Este CONADEMS está encargado de promover, fomentar, estimular y difundir el desarrollo de la cultura física, la activación física, etcétera, sin faltar el deporte, claro. Y tanto desde el punto de vista en escuelas públicas o en escuelas privadas, por supuesto, como lo dije hace un momento, de media superior. Es decir, que con estos tres consejos, el deporte de nuestro país está cubierto y son responsables, pues, de la Universidad Nacional, son responsables de los Juegos Escolares, son responsables de eventos internacionales en los que participan los estudiantes. Entonces, con estas tres áreas del deporte estudiantil, prácticamente está cubierto el deporte de nuestro país. Así como hablaba hace rato del reglamento y hablaba del COVID, bueno, también existe la CAD. La CAD es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y este organismo está encargado de resolver una serie de problemas que se presentan en el deporte. Inconformidades, algunas de aquellas, pues problemas entre lo que es el entrenador y la federación con otras federaciones, la federación con la misma Comisión Nacional del Deporte, deportistas que muestran su molestia porque no fueron integrados a una selección nacional a pesar de que cumplieron con el proceso selectivo, deportistas que se quejan de que no se les atendió, etcétera, etcétera. Entonces, pero para que estos puedan ser atendidos por el CAD,
pues estarán inscritos en el Registro Nacional del Deporte o ser miembros del Sistema Nacional del Deporte. Si estas personas no están inscritas en el RENADE y en el SINADE, pues bueno, tendrán que buscar alguna otra forma de cómo dirimir estas situaciones. Entonces el CAT lo que hace es acercar, porque funciona como un medio de llamar a las dos partes para que lleguen a un acuerdo, y también aconseja, ¿no? En el caso de que algún deportista o algún entrenador no esté de acuerdo con la sanción, con las medidas que se tomaron, la CAT puede, de hecho, decirle a la federación que lo que hizo está mal, o a la asociación o al Instituto del Deporte, decirle que su proceder fue incorrecto y por lo cual deberá brindarle al deportista, a la asociación o a quien corresponda las garantías que por sí sola tiene derecho. Después del CAT, bueno, vamos a hablar ya de estos entes que son los más fuertes que hay en nuestro país, y el primero pues viene siendo la Comisión Nacional del Deporte. La Comisión Nacional del Deporte es un órgano de gobierno. El gobierno la instituyó con el fin de que a través de ella se pueda brindar todas las garantías, todas las atenciones que tienen que ver con las actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo social y humano del pueblo mexicano. Esta Comisión Nacional del Deporte es la encargada de fomentar el deporte en todos los ámbitos del país, y para ello se apoya en la Ley General de Cultura Física y Deporte, que es parte importante de su proceder, en el que ella se apoya para llevar a cabo todas estas actividades. La CONADE recibe de parte del gobierno federal un presupuesto que lamentablemente año con año ha venido a la baja. Para este año tenemos un poquito más de 2,000 millones de pesos para poder desarrollar las actividades de todo este año, cuando en otras ocasiones teníamos más de 7,000 millones de pesos para poder desarrollar el deporte de nuestro país. La Comisión Nacional del Deporte también, aparte del poder proveer el presupuesto a todo el país, también le da presupuesto a las federaciones deportivas, a los institutos del deporte, a los deportistas, aquellos que tienen un nivel alto en el rendimiento. También tiene lo que es el FODEPAR, donde salen pues, los apoyos de manera individual o de manera colectiva para los deportistas, donde se pagan becas a los medallistas olímpicos y paralímpicos, los sueldos de los entrenadores, etcétera, etcétera. Entonces, la Comisión Nacional del Deporte es la encargada, a través del gobierno federal, el poder apoyar el deporte para un gran crecimiento. En nuestro país también existe el Comité Paralímpico Mexicano. El Comité Paralímpico Mexicano es un organismo que tiene por objetivo el fomentar y proteger, además de velar el desarrollo del deporte adaptado y del movimiento paralímpico, así como la difusión de todos los ideales de lo que viene siendo el paralimpismo, y además es la representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país. El Comité Paralímpico Mexicano tiene afiliado a 5 federaciones que vienen siendo silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, deportistas especiales y, no sé si ya dije, sordos, y también a la Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. El otro ente es la Confederación Deportiva Mexicana, que es un organismo deportivo que integra a las federaciones deportivas nacionales y organismos afines. Las federaciones deportivas nacionales, pues son aquellas que son divididas en federaciones olímpicas y federaciones no olímpicas. Y ¿cómo podemos hablar del fútbol, del básquetbol, de la natación, del hockey, etcétera? Y los organismos afines vienen siendo como el IMSS, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Y entonces lo que hace es
La CODEME es ver prácticamente la parte administrativa de las federaciones y de estos organismos afines. Hace algunos años, la CODEME formaba parte de lo que es el Sistema Nacional del Deporte. Por el momento está fuera, lo cual lamento yo que esté. Esperemos que pronto pueda sumarse nuevamente al Sistema Nacional del Deporte, porque bueno, son los 4 órganos que llevan a sus espaldas el desarrollo de nuestro deporte. Y ahora el Comité Olímpico Mexicano, que es el organismo que representa al Comité Olímpico Internacional en nuestro país y atiende todo lo relacionado con el movimiento olímpico. El Comité Olímpico Mexicano lleva como parte de lo que es la orientación en todo lo que hace a través de la Carta Olímpica. En la Carta Olímpica vienen marcados todos los puntos que debemos de cubrir como deportistas, entrenadores o integrantes de una delegación mexicana para poderse llevar a cabo. El Comité Olímpico Mexicano es el responsable de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los Juegos Panamericanos, de los Juegos Olímpicos de la Juventud y de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico es el responsable de inscribir a las delegaciones mexicanas, tiene un presupuesto para ello y además vela por el movimiento olímpico en nuestro país y todo lo que son pues, los símbolos olímpicos, todo lo que es el olimpismo, etc. Sumados estos 4 organismos pues cúspide de nuestro país, se forma el Sistema Nacional del Deporte. Este Sistema Nacional del Deporte tiene por objetivo fortalecer todos los procesos que hay en nuestro país, desde la planeación, la programación, la coordinación, la retroalimentación de los resultados, los programas de desarrollo de la cultura física, y obviamente está coordinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El Sistema Nacional del Deporte alcanza de frontera a frontera o de costa a costa en nuestro país, de tal forma que todo mexicano esté involucrado en el deporte. Este Sistema Nacional del Deporte está conformado por todos los organismos que yo mencionaba hace un momento, comandado por la Comisión Nacional del Deporte, con los 3 consejos, como son el CONDE, el CONDEVA, CODEMS, y las federaciones deportivas, todas las federaciones deportivas, olímpicas y no olímpicas. Está la CAD, están los institutos municipales del deporte, está el Comité Olímpico, están los institutos estatales del deporte, está la SEDENA, está COPAME, está el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, está el presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, etc. Entonces, está tan arropado este Sistema Nacional del Deporte y protegido a su vez para salvaguardar que todos los mexicanos tengamos derecho al deporte. Una vez que hemos concluido con esta parte del ámbito nacional, existe ahora un ámbito deportivo internacional, aunque hace rato que hablaba yo del hockey y cuando hablaba de la Federación Internacional, comenté de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos. Ya hablaba de una relación de la esfera nacional con la esfera internacional. Pero bueno, esta esfera internacional pues tiene que ver con todo lo que pasa alrededor del mundo. Y entonces nosotros, cada uno de los 5 continentes, tiene una serie de eventos deportivos, tiene una serie de instituciones deportivas que manejan el deporte y de alguna forma tienen definido un programa a desarrollar. En el caso de nosotros, en el caso de América o en el caso de nuestro país, México, nosotros participamos con la ODECABE, que viene siendo la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, y que tiene como finalidad el poder desarrollar a 33 países que lo forman en cuanto a lo que es los eventos deportivos, eventos de capacitación, eventos de administración deportiva, etcétera, etcétera. Son 33 los países que forman esta organización y que a su vez les da la oportunidad de poder participar
en los Juegos Centroamericanos. Existe otro organismo que viene siendo la Organización Deportiva Panamericana, que ahora es más conocida como Pan Am Sport, que está conformada por 41 comités olímpicos nacionales y, por supuesto, así como de CABE, están afiliadas al Comité Olímpico Internacional. La Pan Am Sport tiene como misión el desarrollo y promoción de lo que es el deporte en el continente americano, es decir, nosotros tenemos la gran ventaja de tener tanto apoyo centroamericano como panamericano, y apoya tanto en la celebración de los Juegos Centroamericanos como los Juegos Panamericanos. De igual forma, es un ente que apoya a sus 41 países con eventos deportivos, con becas deportivas, con apoyos de competencias, etcétera, etcétera. Y hace un momento hablábamos de los 3 consejos que existen, que tienen bajo su responsabilidad el deporte estudiantil. Bueno, pues existe una organización internacional, que es la Federación Internacional del Deporte Universitario, y que es el responsable de la organización y la gestión de todas las competiciones internacionales que tengan que ver con los estudiantes. Obviamente está definido entre los 17 y los 28 años, y ellos son los responsables de la Universidad Mundial. Ellos dictan cuáles son las normas, refiriéndome pues, al número de deportistas, número de deportes, número de integrantes, etcétera, que pueden participar en una universidad internacional y los medios para poder llegar a ella. Otro organismo internacional que tenemos es ACNO, que es la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, que está conformada por 206 países del mundo y que va muy de la mano, hombro con el Comité Olímpico Internacional. Esta Asociación de Comités Olímpicos Nacionales también tiene a su cargo el poder realizar año con año reuniones en las que participan todos los comités olímpicos internacionales. Es la responsable de llevar a cabo eventos que no tengan que ver nada más con el deporte, eventos que tienen que ver con la capacitación de los entrenadores, becas para deportistas, becas para equipos olímpicos, becas para funcionarios deportivos, etcétera, etcétera. Después viene el Comité Olímpico Internacional, que es el organismo cúspide del movimiento olímpico. Está encargado de promover el olimpismo en el mundo, de coordinar todas las actividades del movimiento olímpico, y que de acuerdo a las votaciones de los miembros del Comité Olímpico Internacional, definir cuáles son las sedes, tanto de los Juegos Olímpicos de la Juventud como de los Juegos Olímpicos. Tienen a un lado un organismo que se llama Solidaridad Olímpica, y es de donde parten apoyos, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, las ganancias se dividen entre los 206 países del mundo, sin importar que tu país o que el país sea el que haya ganado el mayor número de medallas, haya presentado el mayor número de deportistas, etcétera. El Comité Olímpico Internacional, a través de Solidaridad Olímpica, brinda apoyo a los equipos, a los países olímpicos. En este caso, Solidaridad Olímpica cuenta con 19 programas olímpicos de apoyo a estos países, y hablamos de programas para entrenadores, programas para deportistas, campamentos de entrenamiento, capacitaciones, material y equipamiento deportivo, etc. El Comité Olímpico Internacional es el encargado entonces de poder mover pues todo lo que es el movimiento olímpico. Pero no podía faltar alguien, porque también en el deporte a nivel mundial trae consecuencias de gente o de deportistas inconformes por algún resultado, inconformes por alguna cuestión que pasó. Entonces, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, el presidente del Comité Olímpico
Juan Antonio Samaranch, crea el Tribunal de Arbitraje Deportivo o Tribunal Arbitral del Deporte, y este órgano, con toda magnitud guardada como es en nuestro país, lo que trata es de dirimir disputas en torno al deporte, y es independiente a cualquier organización deportiva, no depende de nadie, y de alguna forma, de manera neutral, puede pues corregir cualquier cuestión que se dé. Seguramente ustedes se acordarán de una situación que pasó en el fútbol pues, recientemente, recuerdo que fue en el 2015, 2016, cuando a nuestro país la Federación Internacional de Fútbol los multó con una multa millonaria de no sé cuántos miles de dólares o millones de dólares por aquel grito, ¿no?, que se hacía cuando despejaba el portero. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol acudió al TAS para quejarse de esto, porque se decía, ustedes saben que se dice que es un grito xenofóbico, ¿no? Y entonces presentó todas las pruebas y afortunadamente el TAS pues decidió a favor de nosotros, se quitaron esas 2 multas y bueno, quedó México limpio, pero con la advertencia de no volver a aplicar ese grito, porque bueno, de alguna manera se entiende como que es agresión al contrario. Y por último, existe la WADA. Todos sabemos que existen muchos deportistas, que actúan de mala manera y que consumen una serie de sustancias para ser mejor que el contrario. La WADA, que es una agencia mundial de antidopaje, lo que busca es, a través de los exámenes sorpresa, definir y encontrar a aquellos deportistas tramposos mediante una serie de exámenes y que día a día está buscando la forma de incluir en su lista de medicamentos todas aquellas sustancias que ocasionan al deportista ser mejor. El deportista arriesga su vida por 10 segundos, por 1 minuto, con tal de ir a la gloria. Pero desgraciadamente esos 10 segundos de vida en el Olimpo, pues causan su muerte. ¿Qué es lo que hace la WADA entonces? A través de los exámenes que tiene, intenta detectar qué es la sustancia que obtuvo el deportista, y todos los deportistas hacen año con año, nuestras delegaciones mexicanas antes de salir a juegos son evaluados para buscar la forma de que no tengan ninguna sustancia prohibida. Lamentablemente en nuestro país, pues ustedes seguramente lo conocen, por medio de la carne, pues muchos de nuestros deportistas han sido detectados con alguna sustancia que, bueno, lamentablemente algunos han sido castigados y otros, por reunir las pruebas adecuadas y correctas, han salido limpios. Existe también el Comité Paralímpico de las Américas, que forma parte del Comité Paralímpico Mexicano. Este Comité Paralímpico agrupa a 26 comités paralímpicos nacionales. Igual velan por lo que es el deporte adaptado y el deporte paralímpico. Tiene agrupado 26 comités paralímpicos, les decía. Y de la misma forma existe un Comité Paralímpico Internacional que tiene afiliados a 192 países y que son los responsables tanto de los Juegos, en los Juegos Panamericanos, los Juegos Paralímpicos de verano y los Juegos Paralímpicos de invierno. En esta gráfica podemos nosotros visualizar los diferentes niveles que hay en cuanto a cómo está estructurado el deporte en nuestro país y sus relaciones con los entes internacionales. En la primera línea pues tenemos a los deportistas, como lo vimos. Posteriormente vienen las ligas y los clubes deportivos. Un tercer nivel son las asociaciones deportivas estatales o los institutos estatales del deporte. Las asociaciones deportivas, su relación directa con las federaciones, y los institutos estatales del deporte con la Comisión Nacional del Deporte. Después, en un siguiente nivel, están las federaciones deportivas nacionales, que son las máximas rectoras de su deporte. Se acordarán ustedes que para las
olimpiadas nacionales, las federaciones son las que dictan, son las que norman cómo se va a llevar a cabo los procesos en esos eventos. Y el siguiente nivel, pues son los organismos nacionales. Ya hablamos de los consejos estudiantiles, hablamos de la CAD, hablamos del Comité Olímpico, de la CONADE, de la CODEME y de COPAME. Un siguiente nivel internacional o primer nivel internacional serían los organismos como son ODECABE, Panam Sport, ACNO, el Comité Paralímpico de América, FISU, la TAS, la WADA. Y por último, en el nivel más alto se encuentra el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional. Todos estos organismos pues, son los que componen tanto el ámbito nacional como el ámbito internacional y que son los responsables del desarrollo del deporte en nuestro país. Y ya para concluir, les quiero dejar el siguiente mensaje que dice que nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Y esto es un pensamiento de Karl Popper, un filósofo inglés que de alguna manera con nosotros pues ha inyectado una gran cantidad de conocimientos para que podamos nosotros permanecernos en esto que es el conocimiento del deporte. Les agradezco mucho el haberme escuchado esta mañana. Espero que haya sido una charla interesante. Soy Armando López Marín. Les dejo mi correo electrónico, que es armando.lopez.marin2011@gmail.com. Y cualquier duda, cualquier pregunta o observación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Armando. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí, Yo tengo aquí unas preguntitas. Bueno, sí. Mario Rosado te manda saludos. Saludos, Mario, qué gusto escucharte. Y tenemos una pregunta aquí de Nicolás Silva, aparte de saludarte, te pregunta sobre los beneficios que se pueden obtener al respetar estas estructuras directamente al deportista, los beneficios directos al deportista. Bueno, el hecho que el deportista respete todas esas estructuras tendrá como objetivo, tendrá como fin de que él pueda transitar por su vida deportiva de la mejor manera posible. Es decir, al conocer qué es lo que tiene que hacer paso a paso, le va a permitir desarrollar pues una buena relación con sus federaciones o sus asociaciones deportivas. Porque luego hemos visto que hay muchos deportistas que por el desconocimiento que tienen a quién acudir, realmente hacen una serie de problemas que cuando descubren cuál es la verdad, pues se sienten mal, ¿no? Pero esto es a causa del conocimiento del proceso deportivo para poder llegar pues a resolver cualquier situación. Ok, Pedro Nieto te dice que es un gusto saber de ti, te manda saludos. Saludos, Pedro. Hemos visto deportes salir del programa olímpico. ¿Qué significaría para ese deporte en cuestión de apoyos, de impulso, de desarrollo? ¿Qué significa el que, por ejemplo, el hockey todavía permanezca en el programa olímpico internacional? Bueno, aquí la gran ventaja es que para que un deporte sea aceptado dentro del panorama olímpico, hay un porcentaje de practicantes en el mundo. Si no se logra esa cantidad de practicantes en el mundo, pues es un deporte o que no entra o que se sale o que causa problemas. Se acordarán ustedes que en el caso del levantamiento de pesas, se tuvieron que borrar todas las marcas por el consumo de sustancias prohibidas. En levantamiento de pesas se encontraron a muchos deportistas dopados y una de las formas de castigo fue borrar todos los récords mundiales que había y empezar de nuevo. Otros deportes, como en el caso del béisbol, el béisbol salió del programa olímpico precisamente por cuestiones de abuso de drogas. Ha habido otros deportes que han figurado tal vez, ya no es común, pero anteriormente habían deportes
que eran deportes de exhibición y que el país sede, por ser un deporte primordialmente importante, lo mantenían, pero una vez que pasó, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de, de Barcelona 92, ¿no? Ahí estuvieron los deportes como el Hayalá y todos esos, y nada más estuvieron ahí, no volvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una gran cantidad de participantes en el mundo. Entre ellos, pues está Cuba, México, España, pero no hay una parte importante que lo practique. Al salir los deportes, pues es cierto, ya no tienen el mismo apoyo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales o como del gobierno olímpico. Incluso lo hemos visto en nuestro país. En nuestro país, la Comisión Nacional del Deporte tiene ciertos deportes a los que les da más apoyo para que crezcan. Considero yo que no es adecuado porque tenemos que buscar, independientemente que apoyemos a esos deportes que están bien, tenemos que buscar aquellos deportes que están creciendo con una mayor cantidad de presupuesto. Lo vemos en los deportistas, ¿no? ¿Cuánto apoyo tienen aquellos deportistas que inician? Que es cuando más apoyo requieren. Lo vemos en las becas, con los empresarios, ¿no? Apoyan o te apoyan cuando estás en el top, pero cuando estás creciendo, los únicos que te apoyan son tus papás. Entonces, aquellos deportes que salen del programa olímpico, pues realmente se merma el apoyo que pueden tener. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional, a través de los 19 programas que les platicaba, lo siguen apoyando. Ok. Aquí tenemos más preguntas, Armando. Daniel Telles igual te manda saludos y te pregunta Gracias. Que en México, en los programas deportivos o competencias, si se cuenta con el apoyo de la WADA en test antidopaje o en este caso, ¿quién lo lleva a cabo? Ok, no lo hace la WADA directamente porque la WADA se dedica a los deportistas de alto rendimiento. No sé si se refiere a él, al deporte en general. Entiendo ¿Perdón? Que sí, entiendo por la pregunta que es en las competencias nacionales, o sea, como si hay un control así aquí en México. Sí, sí hay un control aquí. En un tiempo lo estuvo llevando la Comisión Nacional del Deporte, porque seguramente se acordarán que en las Olimpiadas Nacionales empezó a haber una serie de deportistas detectados, dopados, y eso fue como resultado de que todos los estados querían tener el mayor número de medallas ganadas. Entonces, muchos deportistas se vieron presionados para poder obtener una medalla o para poder obtener una beca. Y entonces empezaron a investigar qué se podían tomar para poder crecer artificialmente en el deporte. Y la Comisión Nacional del Deporte, a través de los servicios médicos que tiene, empezó a evaluar a todos los niños. En el caso de nuestros deportistas top, la WADA, cada uno de los deportistas de gran nivel tienen que avisar dónde están. Si se van de vacaciones a Italia, si están en Cancún, si están donde estén, tienen que avisar dónde están, porque todos ellos son susceptibles de evaluaciones o de exámenes antidopaje. Entonces, nadie se escapa y todo eso corre pues a través de la WADA. Mario Rosado, Álvaro, no, la verdad es que no comprendo tu pregunta, no sé si la pudieras volver a redactar mientras leo la de Mario Rosado. Dice, en el caso de México y en el hockey como ejemplo, tu opinión sobre la dependencia económica del presupuesto federal para operar, ¿cuál sería la mejor estructura para solventarlo? La Comisión Nacional del Deporte, les decía, tiene definido una serie de presupuestos que son para los deportes que dan medallas y un presupuesto mínimo para los que no dan. El hockey, pues tenemos 19 asociaciones que conforman la federación y como tal es un deporte alternativo en este momento. No sé si lo platicaba contigo, es de los deportes que están surgiendo ahorita
como parte de aquellas actividades básicas en educación física, tanto en primaria como en secundaria. Entonces, creo que es necesario porque el fútbol crece solo, el atletismo crece solo, el básquetbol y el voleibol, lo mismo. Pero deportes alternativos, como es el caso del hockey, el caso del handball, son deportes que están creciendo y que tenemos que buscar la forma de apoyarlos. Lamentablemente nuestro deporte por el bastón es caro, ¿no? Entonces habría que buscar la forma de cómo facilitar la adquisición de estos materiales. En algún tiempo se hizo en nuestro país una investigación para hacer bastones de plástico, incluso se trajeron de Italia, ¿no? Y otros más de la India y Pakistán, que eran bastones promocionales. Entonces, para que podamos hacer más fácil la práctica del hockey, tendríamos que buscar la forma de que el bastón fuera más barato y que pueda dotarse a la gente. El hockey, por el biotipo del mexicano, es un deporte que puede dar excelentes resultados. Lo hemos visto tanto en centroamericanos como panamericanos. Pues Mario fue parte de esas delegaciones que jugaban en contra de Canadá o de Argentina por la medalla de plata. Entonces, ha habido resultados. Lamentablemente, nos hemos dado cuenta que quien llega a la cúspide, en este caso, en el órgano de gobierno, pues tiene sus deportes preferidos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el país, en cualquiera de los estados tenemos deportistas con nivel para el deporte que tú me digas. El hockey, por tener un bastón, pues no necesitamos personas altas, necesitamos personas de mediana estatura y realmente pues ahí están los resultados. Comparémonos con la gente de la India o de Pakistán, la estatura de ellos no es muy alta y han tenido muy buenos resultados, ¿no? Obviamente con el cambio a pasto sintético pues lo sufrieron ambos países. Ya me aclaró la pregunta Álvaro. Mira, te manda a felicitar por tu presentación. Y gracias. Su duda es, dice, ¿los deportistas pueden participar como administrativos y no solo como deportistas en sus organizaciones deportivas? Siendo en su deporte correspondiente, por sus derechos como deportista, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, pero muchas veces porque no tenemos una gran cantidad de personas en el deporte, pues el mismo entrenador es jugador y es el mismo que administra a su equipo. Pero eso es por la carencia de recursos humanos. Pero lo más adecuado sería que cada quien haga su trabajo en la trinchera que le corresponde. ¿Por qué razón? Porque a veces si utilizamos o hacemos uno o dos papeles, descuidamos el otro. El ir a las juntas, el ir a pelearte por el presupuesto, el ir a buscar el espacio donde entrenar, entonces eso descuida una u otra cosa. Lo más importante sería, dedicarse a una sola actividad. Incluso lo hemos visto en el deporte. Hace muchos años había un levantador de pesas que aparte de levantar pesas, era lanzador. Entonces, y le iba bien en ambos deportes, por supuesto, ¿no? Pero ha habido otros que han iniciado o que han intentado estar en dos actividades y en una quedan mal. Entonces, pues por capacidad se podrá seguramente, pero para tener mejores resultados sería conveniente estar en una sola actividad. Sí, de acuerdo. Yusen Zuleta, saludos Yus. Dice, cuando no cumplimos con los estatutos que marca la ley, los directivos, entrenadores, jugadores, ¿podremos ser acreedores a sanciones? Sí, claro, el estatuto y el reglamento lo marcan, que nadie por encima del reglamento podrá mantenerse. Todos somos susceptibles, igual los funcionarios deportivos están, por ejemplo, los funcionarios deportivos están de alguna manera vigilados por la Carta Olímpica. Los deportistas, cuando nosotros nos vamos, se acordarán a una delegación, firmamos un documento, ¿no? Que es la Carta de Elegibilidad, y que en ella norma que tenemos que tener un comportamiento adecuado. Ahí nos está normando la Carta Olímpica. Pero en el caso de las federaciones, los estatutos y el reglamento son los que aplican y son los que velan por el buen comportamiento del deportista, tanto dentro de la instalación deportiva como fuera de ella, porque somos un ejemplo
a seguir, en este caso, por los niños, ¿no? Entonces, a todo mundo sanciona el reglamento, nadie está por encima de él. De acuerdo. Y esta es una pregunta personal, Armando. Hace muchos años, la verdad es que desconozco el dato, la CONADE recibía un presupuesto directo de la federación, del federal. Entiendo que ahora depende directamente de la Secretaría de Educación. Sí, el patrón o el jefe de la CONADE es la Secretaría de Educación Pública, pero esto se norma desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ana Gabriela Guevara debió haber presentado un presupuesto y debió haber presentado un programa nacional de desarrollo del deporte en nuestro país. No sé si lo habrá hecho para que le pudieran dar un presupuesto. Yo les mencionaba que el presupuesto que se dio para este año, pues fueron un poquito más de 2,000 millones de pesos. Que ha ido descendiendo año con año. Creo que hace como 5 años el presupuesto ha sido menor y no sé cuál ha sido la razón, porque si en este año teníamos Juegos Olímpicos, era para que el presupuesto se hubiera incrementado. El año pasado tuvimos Juegos Panamericanos, se debe haber incrementado y al contrario, en lugar de ir a la alza, pues el presupuesto ha venido a la baja. Entonces, pero el presupuesto que te dan es acorde a las actividades que propones tú en tu Programa Nacional de Desarrollo y que todo esto se ventila tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para asignarte el presupuesto. Seguramente en estos momentos ya se debe estar viendo el presupuesto que se va a asignar para el próximo año. Ok, pero el que no sea una secretaría del deporte, ¿tiene alguna connotación económica, política? El que dependa de una Secretaría de Educación que pase primero por ese filtro, ¿tiene algo que ver? Sí, claro, tú como secretaría puedes decidir y definir qué es lo que necesitas de manera directa. Y cuando tú dependes de alguien, bueno, ese alguien tiene que negociar, ¿no? No estás negociando tú, no estás manejando tus necesidades de manera directa, sino que tienes alguien que vincula, alguien que interviene para que se puedan llevar a cabo los programas. Anteriormente se hacía de manera directa con el presidente, independientemente de que fuera una Comisión Nacional del Deporte. Pero, pues no sé, la falta de relaciones, la falta de unificación del deporte en nuestro país, yo creo que desde el 2004 ha habido una lucha, una división en el deporte, ¿no? Entre lo que es la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico y lo que es CODEME. Ha habido una separación. Yo en ese tiempo, te hablo del 2004, pensé que se iría al cielo el deporte cuando estaba Nelson Vargas, cuando estaba Felipe Muñoz, porque bueno, uno y otro habían sido entrenadores y el otro había sido discípulo, y realmente fue el momento más difícil del deporte mexicano. En el caso del Comité Olímpico dejó de percibir presupuesto, el Comité Olímpico tuvo que buscar la forma de cómo obtener recursos, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente existe siempre esas diferencias y es lo que ha mantenido que no haya el deporte, que no tenga el presupuesto pues necesario el deporte, incluso se avientan la bolita. Yo he peleado mucho en el caso de que somos el país número 1 en obesidad infantil y qué está haciendo la Comisión Nacional del Deporte, qué está haciendo la Secretaría de Salud, qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública por combatir, ¿no? Buscar la forma. Pues la única actividad reglamentada que tienen los niños por la mañana o por la tarde es educación física, pero y después de la educación física no hay que hacer, no hay un lugar donde el niño vaya a seguir trabajando, ¿no? La inseguridad pues impide que los papás lleven a los niños a los parques, luego no los inscriben a los clubes deportivos porque son muy caros, o no los inscriben a los clubes deportivos porque la gente que da o que enseña el deporte no está capacitada. Entonces, pues ese tipo de cuestiones hace que el deporte pues no crezca, ¿no? Porque pues tenemos casi 7 millones de niños en edad escolar, en educación básica,
que pueden de alguna manera ser los deportistas del futuro. Tenemos una gran cantidad de talentos. No existe un programa nacional de talentos deportivos en nuestro país, a excepción de Baja California, de Jalisco, por ahí se me escapa otro estado, ¿no? De los que son los más fuertes en esto. Pero realmente eso lo están haciendo ellos de manera particular, el gobernador del estado, el director del deporte, pero son cosas que tenemos que copiar. Ya lo preguntaba Mario hace rato, ¿no? En cuanto a la estructura de nuestro deporte, ¿por qué no? Porque necesitamos pelear, necesitamos acercarnos a que nos den un mayor presupuesto y mostrarles cuáles son las bondades de esos deportes, ¿no? Entonces, te voy a platicar un ejemplo. En Colima, yo hice un estudio en Colima hace algunos años y cerca de las escuelas están instituciones deportivas, ¿no? Habían primarias y secundarias. Bueno, hay primarias y secundarias y me fui a las 3 de la tarde, no había niños entrenando, me fui a las 4, no habían como 5 más o menos, me fui a las 5, habían 10, entonces no hay un programa realmente que jale, que provoque a los niños a hacer deporte, ¿no? Entonces, pues te platicaré un día de terapia intensiva en el IMSS, está cuesta cerca de 30,000 pesos. Con esos 30,000 pesos de una terapia intensiva podemos atender a 300 niños, a lo mejor 2 veces a la semana en un club deportivo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero realmente pues no se tienen los programas para ello. Claro, y que parece haber un divorcio permanente, ¿no? Entre la educación física y el deporte federado, y que ojalá las instituciones que mencionaste de deporte escolar puedan aliviarlo. Espectador anónimo te pregunta, bueno, ¿qué sucede en caso de cuando se utiliza dinero como manipulación a jugadores? Me pregunta si es válido, yo supongo que no, pero espera tu respuesta. No es correcto porque realmente a lo mejor es una forma de querer motivar al deportista. Y si el deportista a través de ese dinero va a satisfacer ciertas necesidades o ciertos gustos, pues lo que hace es caer en la tentación, ¿no? De recibirlo, pero bueno, porque seguramente le dijeron, a ver, te vamos a dar tanto, pero para que ganes la medalla de oro. ¿Y qué tienes que hacer? Pues es tu problema, tú ganas la medalla de oro y tienes el dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Pues doparse, ¿no? Hacer trampa y poder conseguir ese recurso. Entonces, no es conveniente. Les digo, en un tiempo estuvo pasando en la Olimpiada Nacional, empezaron a detectarse muchos casos, no salieron a la luz, pero se detectaron muchos casos de doping. Y bueno, estos niños acaban con su vida deportiva muy temprano, ¿no? Porque quieran o no, el uso y el abuso de sustancias prohibidas trae consecuencias pues, en los órganos de nuestro cuerpo. Claro. Hugo Aguilera te manda saludos y un abrazo. Y igualmente, gracias. ¿Quieres saber, en tu opinión, cuál es el perfil académico y o características de un directivo en los ámbitos que has mencionado? Bueno, en primer lugar, tiene que conocer muy bien su deporte, ¿no? Porque conociendo tu deporte, pues optas por mejoras, optas por conocer pues, las partes débiles o difíciles de tu deporte para poder solucionarlas, conocer lo que es la administración deportiva, tener relaciones o contactos con gente que te pueda ayudar, pero sobre todo ser reconocido positivamente por tu comunidad deportiva, ¿no? Si somos conocidos por nuestra comunidad deportiva, tenemos arriba de un 50% de ventajas para que sea aceptado nuestro plano, nuestro programa para desarrollo del deporte. Y conocer pues todos los órganos que conforman, en este caso, el ámbito del deporte nacional e internacional, para saber de qué manera pues correr con lo que es el proceso del desarrollo del deporte. Tener en mente también en tus planes de qué manera vas a hacer que crezca el deporte, hacer a lo mejor un análisis FODA,
para ver dónde hay debilidades, dónde hay fortalezas, definir esas debilidades para hacer las oportunidades de crecimiento, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues tener una buena cantidad de presupuesto para poder lograr, pues concretar todos esos planes. Tenemos 3 preguntitas más y cerramos con esto, Armando. Daniel Sí. Telles te pregunta si actualmente hay algunas instituciones que tengan propuestas para fomentar el deporte en niños primaria y secundaria. Y si de no hacerlo, bueno, ¿de quién sería la responsabilidad y dónde se puede buscar? Bueno, la responsabilidad en este caso, pues tendría que ser de la Secretaría de Educación Pública, sumado a los 3 consejos de los que platicamos hace rato, para poder desarrollarlo. Lamentablemente, pues la Secretaría de Educación Pública no tiene todos los conocimientos, los veíamos ahora que salió lo de vida saludable, ¿no? Es un proyecto que va a ir de la mano de la educación física con tal de poder fortalecer esta parte. Pero Vida Saludable es un programa que ya tiene muchos años, que en las escuelas de tiempo completo se está desarrollando. Entonces, si los consejos entregan un buen programa, pues podrán explotar a las escuelas primarias desde preescolar. Nosotros en educación física conocemos el patrón básico de movimientos, que es correr, saltar, lanzar, que podemos manejar en un niño, podemos empezar a identificar a los talentos deportivos, ya en primaria ir ofreciendo los fundamentos técnicos de cada deporte, pero en la tarde, ¿qué? Hay alguien en la tarde que tiene que empezar a pulir esas capacidades encontradas, a definir cuál es el camino de esos niños y no la hay. Entonces, tú lo manejabas hace un momento en cuanto al divorcio. No hay un amalgamiento, no hay una sinergia entre todos los actores del deporte para sacar esto adelante. Y lo he visto tanto en municipios pequeños como en municipios grandes. Y lo mismo sucede en los estados, ¿no? Hay estados, como lo comentaba, en el caso de Jalisco, ¿cuántas veces ganó la Olimpiada Nacional? ¿Cuántos de esos niños se han integrado a las delegaciones a centroamericanos, panamericanos, olímpicos de la juventud o a los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo recuerdo para cuando fuimos a Atenas, Jalisco solamente había integrado a la delegación 3 o 4. Ahora vemos, Jalisco tiene una gran cantidad de integrantes en la delegación que van a los Juegos Olímpicos, ¿no? Han crecido, pero ha habido interés de parte, pues, de las personas que están en el gobierno y buscan alguna forma de hacerlos crecer. En otros tienen el recurso humano. En el norte, por ejemplo, en uno de los estudios que yo hacía, en niños de 11, 12 años con un 85, un 87 de estatura, pues son talentos desde el punto de vista genético, ¿no? Ya nada más faltaría desarrollar en ellos sus capacidades condicionales y coordinativas para crecer. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que desarrollar estas actividades que pregunta? Pues son los consejos. Los consejos tienen en sus manos el deporte universitario, el deporte de media superior y el deporte de educación básica, ¿no? Y están los juegos deportivos escolares, que bueno, yo he escuchado que se han llevado a cabo, pero no he visto que esos niños salten a la fama, no se ha dado reconocimiento, porque seguramente muchos de ellos pues, son los mismos que participan en la Olimpiada Nacional, entonces pues son uno solo, pero tienen la fortuna de poder participar en uno y otro juego. Pero en sí, cada uno, tanto de los municipios como de los gobiernos estatales, serían los responsables en este caso de desarrollar la iniciación deportiva. Y estos consejos tienen representación estatal, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Deben de tenerlo, ¿no? Deberían tenerlo. Hay una pregunta sobre algunas diferencias que se surgen entre los clubes. ¿Quién regula las reglas del juego entre los clubes? Por ejemplo, en una liga o la asociación. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el caso de las ligas, si en este caso es hockey, pues quien regula es hockey, ¿no? En este caso, si lo vemos en la Ciudad de México, para poner un ejemplo más claro, pues tenemos alcaldías. Entonces es la liga de la alcaldía Benito Juárez, tal vez, ¿no?
O los clubes, bueno, los clubes pues ya son, no sé, yo te platicábamos del Club Indios de hockey, ¿no? Que debe depender de la misma asociación tal vez, y aparte la asociación pues directamente de la federación. Entonces, cada uno de ellos pues tiene una dependencia diferente, ¿no? Pero en el caso de las ligas, sí es directamente la asociación, y si es un club de hockey, pues por supuesto de la federación, digo, de la asociación, pero si es el club de, no sé, el club de los Tigres, por ejemplo, y tiene 3, 4 deportes, bueno, pues ahí dependerá del municipio seguramente. Ok. Y para cerrar, Armando, hablabas de programas que muchas de estas dependencias ponen a disposición para la formación de entrenadores, y voy a ligarla con la pregunta de Mario Rosado, que quiere que comentes sobre tu experiencia en la estadía en Alemania, cómo se dio, cómo fue. Entonces la ligo de esta manera, ¿no? Con la pregunta de Mario, y cómo pudieran los entrenadores de nuestro país acceder a estos programas que ofertan estos entes nacionales y estos entes internacionales. Ok, voy a irme primero al programa de Solidaridad Olímpica y luego hablaré de lo mío. Solidaridad Olímpica tiene 19 programas, y de ellos hay uno de capacitación. Si nos vamos sobre los entrenadores, es cuestión que cada una de las federaciones busque en el Comité Olímpico cuáles son los programas de capacitación que tiene. Por ejemplo, Solidaridad Olímpica, en mi tiempo de entrenador, tuve la fortuna de ir a Canadá y Estados Unidos, pagados por la Federación Internacional de Hockey. Y a esa llegaron pues, todos los entrenadores nacionales de América, ¿no? A través de lo que era la Federación Panamericana de Hockey, y un presupuesto otorgado de parte de la Federación Internacional para que pudiera haber esa capacitación. La Federación Internacional tiene una serie de programas en cuanto a la capacitación de entrenadores, y los dividen tantos en juveniles como femeniles y varoniles. Entonces, habría que recurrir, en este caso, a la Federación Internacional o a la Federación Panamericana y ver qué cursos de capacitación tiene para el próximo año, ¿no? Para este año, pues ya se dieron, ¿no? Seguramente debe haber uno por ahí todavía, pero sí, habría que recurrir al calendario y al programa que tiene la Federación Panamericana. En cuanto a lo que preguntaba Mario, pues yo tuve la fortuna de ir a Alemania en el 84, 86. Existe la Academia de Entrenadores de Alto Rendimiento en Alemania, en Colonia, donde asisten todos los deportes olímpicos. A mí me tocó ir por hockey, y entonces ya había estado una persona antes que yo en Alemania haciendo este diplomado. Se regresó, ¿no? No aguantó pues el estar en un país extraño, un país frío, un país calculador, un país con un clima de verdad terrible. Entonces no aguantó y se regresó. Posteriormente yo tuve la fortuna de ir y estar 18 meses en la Academia de Entrenadores de Alto Rendimiento. Yo llegué, yo creo que 8 meses antes, en el 84, porque el diplomado es en alemán, no es en español ni inglés, es en alemán, y se tenía que estudiar primero porque era un curso oral y escrito, ¿no? Y además tenías que hacer prácticas, llevas todas las materias que tienen que ver con el entrenamiento deportivo. Tuve la fortuna, estando en Alemania, de ir a un campeonato mundial varonil en Londres, ¿no? Entonces pude conjugar todo lo que yo había estudiado con todo lo que pasaba en la academia. Vives en la academia, ahí hay dormitorios de primer nivel, obviamente eso también se paga. Esta fue una beca que tramitó tanto la Federación Mexicana, en ese tiempo estaba Carlos Hernández como presidente de la federación. En el Comité Olímpico Mexicano se tramitó a través del señor Guillermo Montoya.
con los convenios tanto del Comité Olímpico Alemán y la Federación Alemana de Hockey. Entonces se hicieron los convenios entre ellos para que yo pudiera tener esa estadía en Alemania. Al regreso de Alemania, pues bueno, yo estuve como entrenador nacional del fines de 86, principios de 87 hasta el 90. Entonces, cuando yo regresé de Alemania, había quedado ya la oferta de que cuando yo regresara, alguien más iría. Ya había una persona que se había decidido fuera. Lamentablemente esta persona lo supo con mucho tiempo de antelación, que se iría a Alemania a estudiar, pero no estudió alemán. Entonces ya no había oportunidad que llegaran a estudiar alemán y se perdió esa beca. Después pues vinieron los cambios en la federación y bueno, se perdió. Pero seguramente habría que intentarlo nuevamente, buscarlo en la escuela de entrenadores de Colonia, Alemania, y seguramente hay la oportunidad. No sé si siga habiendo becas, pero a lo mejor se podría buscar a través de Solidaridad Olímpica de que pudieran becar a un entrenador nuevamente. Y no nada más de hockey, ¿no? Hay la posibilidad de entrenar, la posibilidad de preparar a cualquier entrenador de un deporte olímpico. Wow. Pues, y la beca es muy buena, es muy fuerte, te da la oportunidad de vivir bien en Alemania. Alemania es muy caro, pero te da... yo tuve la fortuna de caer bien. Yo buscaba, por ejemplo, tú hablabas hace rato del rojo y blanco. Yo jugué en el Rot-Weiss, que es el equipo de Colonia. Yo jugué ahí con ellos y bueno, de ahí salió lo del rojo y blanco, pero no le puse Rot-Weiss, sino le puse rojo y blanco. Ya después me enteré que por ahí existe un Rot-Weiss también. No sé si tenga que ver relación con el Rot-Weiss de Colonia. Entonces yo tenía la ventaja de caer bien. Me llevaba muy bien con él, Wolfgang Hillmann, que él era el responsable de todo lo audiovisual de las selecciones nacionales. Entonces llegó el momento que cuando él se iba a otro país me invitaba para que yo le ayudara con las grabaciones y demás. Entonces pude estar en algunas concentraciones de las delegaciones alemanas de hockey, ¿no? Estando con ellos, cuando yo tenía vacaciones, claro, o el fin de semana que tenía yo libre en la academia, pues me pegaba con ellos y me iba, ¿no? Entonces, tuve una gran fortuna el poder estar allá. Y bueno, el tiempo ya ha pasado y estamos ahora en otra cosa. Wow, no, pero son experiencias que yo creo que todos los que estamos involucrados de alguna manera en el hockey tenemos que saber, ¿no? Claro. Felicidades, la verdad es que desconocía de esta etapa de tu vida, pero wow, sorprendente. Y para cerrar, Armando, Cristian Cruz nos dice que desde tu perspectiva, ¿cuál sería una formación adecuada del entrenador de club o del entrenador de selección? Ok. En primer lugar, yo creo que necesitamos instituir ya como Federación Mexicana de Hockey. Hace muchos años estaba lo del CICED, ¿no? El CICED es un programa que se trajeron de Canadá con una traducción extraña, ¿no? Porque hay muchos verbos que no aplican en México y quien lo tradujo seguramente no es especialista en el deporte, entonces se fueron muchos errores por ahí. Entonces, considero que nuestra federación lo que tiene que hacer es desarrollar o definir un programa de capacitación y buscar hacer sinergia, en este caso, con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ¿no? Porque entonces ya ya tiene toda la estructura, tiene el reconocimiento, etcétera. Necesitamos tener entrenadores capacitados, porque realmente yo he visto en otros deportes cómo los entrenadores no saben sobre el desarrollo o la madurez del niño. Entonces hacen algunos ejercicios que están prohibidos y que lejos de que ocasionen un beneficio, ocasionan un problema en el niño que hacen que se retire pronto. Necesitamos saber pues, realmente cómo es la maduración del niño, cómo es la fase sensible del mismo, de qué manera
todas aquellas actividades técnicas, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, en un adolescente que hay un desarrollo asimétrico de sus extremidades, pues luego lo ponemos a trabajar cuestiones técnicas y lo único que hacemos con ese niño es, pues, orillarlo a que se burlen de él, porque pues técnicamente no puede controlar un bastón, ¿no? O no puede rebotar, o no puede botar una pelota, o no puede hacer un parado de manos porque hay un problema físico en él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar las capacidades condicionales, todo lo que es fuerza, resistencia, velocidad, etcétera, porque sí su organismo está capacitado para ello. Y entonces estos entrenadores someten a estos niños a este tipo de actividades incorrectas y pues el niño se ríen de él y si está la novia a un lado o el novio de ella a un lado, pues empieza a haber burlas, ¿no? Y lo único que logramos es apartar al niño. Y todo esto sucede porque el entrenador no tiene los conocimientos. Entonces lo importante es definir un programa, ¿no? Que vaya dosificado, que vaya de acuerdo a la madurez del niño para que pueda llevarse a cabo. Yo creo que es necesario ya dar este paso, ¿no? El hockey ha tenido un camino ascendente, hay que aprovecharlo, pues nos quedan todavía de las 32 asociaciones, nos quedan algunas más que hay que sumar y hacer que este deporte pues, se vaya al cielo, ¿no? Entonces, para que tengamos un buen entrenador, debe ser conocedor pues, de todo lo que es el reglamento, de todo lo que es la técnica, la estrategia del hockey, pero lo más importante, del desarrollo del niño, cómo se desarrolla el niño para que sepa cuáles son las cargas de trabajo que debe de implementar. Y en nuestro caso, pues no podemos empezar con la especialización desde muy temprano en el hockey, empecemos con los juegos recreativos y a lo mejor hacer un programa que se llame de la recreación al hockey y podremos tener una gran cantidad de resultados. Ya nos íbamos a despedir, pero espectador anónimo me insiste que lea su pregunta. Te la voy a leer. Me dice, ¿qué opinas de EFIDeporte y cómo armar el mejor proyecto? Si sabes de algunos que estén en proceso actualmente, si hay algún deporte de conjunto. Bueno, de uno que sé que está en proceso es del Comité Paralímpico Mexicano. Ellos metieron con EFIDeporte una reestructuración de las instalaciones que están en el Centro Paralímpico Mexicano. Les dieron, cambiaron algunas oficinas, hay algunas construcciones, el gimnasio de fuerza, cambiaron los aparatos, y lo que hay que hacer es presentar el proyecto a tiempo, hay que tener el terreno, ¿no? ¿Cuáles son los planos también? Pues ahí está Mario que les ayude. Hay que entregar un proyecto con costos, porque es necesario con costos, tener el terreno, cuál es el objetivo, un programa a largo plazo y sobre todo, ¿para qué va a servir ese proyecto? Hay que presentarlo con mucho tiempo de antelación porque hay tiempos definidos y hay que buscarlos, hay que acercarse, ¿no? EFIDeportes pues es un grupo de empresarios que en lugar de pagar los impuestos, quieren que esos impuestos se apliquen en la construcción de ciertas oportunidades para el crecimiento de algo, ¿no? Y en este caso, pues están ubicados en el deporte. Entonces, pues hay que buscarlo, ¿no? Incluso, pues la creación o la búsqueda de canchas multidisciplinarias, ¿no? Con a lo mejor otros deportes. En un tiempo, yo creo que fue en los, pues no sé si fue en los 88, no, 78, 70, no lo recuerdo. Se buscó hacer un convenio con la Federación de Handball, porque bueno, el hockey, las medidas de la cancha de hockey de sala con el de handball son las mismas, las porterías son las mismas, entonces platicamos con Mario García de la Torre, ¿no? Logramos creo que 2 o 3 convenios para que donde se jugaba hockey, se jugara handball y donde se jugara handball, se jugara hockey. Entonces a lo mejor con lo de EFIDeportes habría que buscar
aliarse con otro deporte y presentar en conjunto pues, este proyecto. Suena bastante interesante. Pues ojalá espectador anónimo te sirva la información y pronto sepamos de algún proyecto en marcha para el hockey. Arturo Dávila, muy interesante, todo, muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento de Arturo, Armando. La verdad es que muy ameno, muy didáctico y como dije al principio, creo que es fundamental para el entrenador y cualquier persona que esté involucrada en el deporte conocer qué terreno estamos pisando, ¿no? Claro. Pues y sobre todo, ir preparando ya las nuevas generaciones de hockey, ¿no? Ya los Juegos Olímpicos de la Juventud no van a ser, entonces hay que preparar a los que van a los próximos. Y seguir fortaleciendo, ¿no? Los centroamericanos, los panamericanos. Tenemos mucho para hacer y volver a buscar esos Juegos Olímpicos del 68 o esos Juegos Olímpicos de Múnich, donde estuvo presente el hockey mexicano, pues hay que volver a trabajar para llegar nuevamente a esos niveles. Sí, y como dices, es una pirámide en la que todos estamos involucrados, ¿no? Claro. Pues las preguntas que ya no me dio tiempo de leerte, Armando, te las puedo pasar para que podamos hacer una respuesta vía correo. Con gusto, claro que sí. Mándamelas, por favor. Perfecto, pues en eso nos comprometemos. Les agradecemos mucho el haber estado presentes y Armando, pues ha sido un placer haberte escuchado. Muchas gracias y saludos a mis amigos conocidos en el hockey, a Pedro, a Mario. ¿A quién más me dijiste de los conocidos de esa época? Pues fíjate, está Estrella Rodríguez, de hecho, yo creo que la conoces. Saludos, Estrella, sí. te manda a felicitar. Saludos, Estrella. Pues Nico, supongo que súper conocido tuyo, sí. Es más joven, Nico. Está Hugo Aguilera. Hugo Aguilera también, me tocó jugar contra ellos todavía, tanto en Ciudad Deportiva como, ¿cómo se llama este lugar donde jugábamos hockey de sala allá con Víctor y con, pues, de ese grupo viene Nicolás del equipo de Víctor. Pues sí, la verdad es que, a ver, Daniel Sánchez, que bueno, mira, desde Guatemala, Daniel Sánchez te agradece la información. También Galleta Vallejo de Yucatán, pues bueno, ha gustado mucho, Armando, y yo creo que muy útil para el hockey mexicano. Pues con gusto, las veces que sea necesario, cuenten conmigo. Te enviamos un abrazo, feliz fin de semana y les recuerdo a los espectadores nuestra próxima ponencia el día 13 de agosto con Ariel Mairata, head coach de Tucumán Rugby Club. Y bueno, seguimos en contacto y lindo fin de semana para todos. Gracias, igualmente un abrazo a todo el mundo del hockey y a todos los que no lo son, pues qué bueno que pudieron participar esta mañana. Que tengan un excelente, feliz fin de semana. Gracias, Arely, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Adiós, adiós.